El primer disparo resonó al amanecer, pero no fue ese sonido lo que hizo que todos miraran hacia el extremo oeste de Redemption Creek. Fue la imagen de una mujer solitaria, avanzando con dificultad por la calle polvorienta, cada paso marcado por el dolor y la determinación. Nora Boone no esperaba una bienvenida cuando llegó al territorio de Wyoming, en la primavera de 1876. Lo que encontró, en cambio, fueron las miradas curiosas y los juicios de los hombres que descansaban frente a la cantina, sus risas aumentando a medida que su cojera se hacía más evidente. «Miren esa pobre desgraciada», dijo uno, escupiendo tabaco al suelo. «Nunca había una mujer tan rota», añadió otro entre carcajadas. «Seguro ni puede cocinar con esa pierna, menos aún mantener contento a un hombre». Nora mantuvo la vista al frente, aferrando su pequeño bolso con fuerza. 3 semanas de viaje la habían dejado exhausta, apenas sostenida por pura voluntad. La diligencia se había averiado a 10 millas del pueblo, y ella había caminado el resto, con la pierna dolorida gritando a cada paso. Pero no se detuvo. No podía. Desde el porche, en sombras de la tienda general, un hombre alto observaba la escena. Colt Mercer había visto a muchos recién llegados en ese pueblo áspero, pero la entereza silenciosa de aquella mujer le llamó la atención. Dio la última calada a su cigarrillo, lo tiró al polvo y salió a la luz del amanecer. «¿Les parece gracioso, muchachos?», preguntó con voz firme. Su tono cortó la risa como un cuchillo. Los hombres callaron enseguida, bajando la mirada. A sus 32 años, Colt no era el mayor del lugar, pero su reputación bastaba para imponer respeto. 6 años como el sheriff del pueblo le habían enseñado cuándo hablar y cuándo dejar que su revólver hiciera el trabajo. «Solo bromeábamos, Mercer», murmuró uno, sin atreverse a mirarlo. Colt no apartó los ojos de Nora mientras se acercaba. Desde cerca, vio el cansancio en su rostro, la dignidad con la que se mantenía erguida pese al dolor evidente. Su vestido estaba gastado, pero limpio, su cabello castaño recogido en un moño sencillo. «Camina con más valor que cualquier hombre aquí», dijo Colt, lo bastante alto para que todos escucharan. «Mientras ustedes se ríen sentados, ella sigue adelante». Se inclinó ligeramente el sombrero. «Señora, bienvenida a Redemption Creek. ¿Puedo ayudarla a encontrar su camino?» Nora lo miró con cautela, sus ojos verdes evaluándolo. «Busco trabajo y un lugar donde quedarme. Hay una pensión en el pueblo». «Ada Boone tiene una justo ahí», respondió él señalando una casa blanca de 2 pisos. «En cuanto al trabajo, eso podría ser más difícil. Puedo hacer casi cualquier cosa que no exija 2 piernas sanas», dijo ella con voz firme. «Sé leer, escribir, llevar cuentas o enseñar, si se necesita». Colt asintió, impresionado por su franqueza. «Siempre hace falta gente instruida por aquí. Vamos, la acompañaré hasta la pensión». Caminaron despacio por la calle, y él adaptó su paso al de ella, sin mostrar impaciencia ante su andar lento. «No necesito lástima», dijo de repente Nora. «Bien, porque no la ofrezco», contestó Colt con naturalidad. «Solo cortesía». «¿Y su nombre, señor, para agradecerle como corresponde?» «Colt Mercer. Algunos solo me dicen Mercer. Me encargo de mantener algo que se parece a la ley en este pueblo». «Nora Boone», respondió ella. «Algunos solo me llaman Nora». «¿Qué la trae a Redemption Creek, señorita Boone?» «No está precisamente en el camino hacia ningún sitio». Una leve sonrisa cruzó su rostro. «Quizá por eso mismo lo elegí». Colt reconoció en ella esa mirada de quien huye de algo. La había visto antes, incluso en su propio reflejo. «Bueno, lo que no quiera contar es asunto suyo», dijo él. «Pero este pueblo no siempre es amable con los recién llegados, especialmente con mujeres solas». «Ya lo he notado», respondió ella con ironía. «Pero he enfrentado cosas peores que un par de tontos riéndose.
Llegaron a la pensión, una casa modesta pero bien cuidada, con jardineras llenas de flores silvestres. Colt golpeó la puerta y enseguida apareció Ada Boone, una mujer entrada en años, de cabello gris recogido con severidad. «Ada, esta es la señorita Nora Boone», dijo Colt. «Necesita una habitación». La mujer la examinó con ojo experto, notando la cojera pero fijándose más en su expresión. «Aquí no permito tonterías», advirtió. «Nada de caballeros por la noche, ni bebida, ni escándalos». «Le aseguro que soy escandalosamente respetable, señora Boone», contestó Nora con serenidad. Ada pareció satisfecha y abrió la puerta. $2 a la semana. Habitación y 2 comidas diarias. Pago por adelantado. Nora sacó el dinero sin dudar. «Gracias». Antes de entrar, miró a Colt. «Gracias por su ayuda, señor Mercer». «Solo Mercer está bien», respondió él. «Y si habla en serio sobre trabajar, pase por mi oficina mañana. Necesito a alguien que sepa leer y escribir para organizar algunos papeles». La sorpresa cruzó el rostro de Nora. «Lo haré». Cuando la puerta se cerró tras ella, Colt se quedó un momento en silencio, sorprendido de sí mismo. No solía ofrecer ayuda a desconocidos, y menos a quienes probablemente traían problemas a cuestas, pero algo en la dignidad callada de Nora Boone se le había quedado grabado bajo la piel. Dentro de la pensión, Nora siguió a Ada Boone por una escalera angosta hasta una pequeña habitación al fondo del pasillo. Era sencilla pero limpia, con una cama estrecha, un lavabo y una mesa con una sola silla. La cama era estrecha, con un pequeño lavabo y una mesa acompañada por una sola silla. «Desayuno a las 6, cena a las 6. Si llega tarde, se queda sin comer», le advirtió Ada Boone con su voz seca. «El baño está al final del pasillo. Solo los sábados por la noche, a menos que pague extra». «Gracias, señora Boone. Me basta con eso», respondió Nora Boone con gratitud sincera. Cuando se quedó sola, se dejó caer sobre la cama, y por primera vez, permitió que el dolor en su pierna la alcanzara por completo. Se arremangó la falda y examinó la herida. El antiguo daño había vuelto a inflamarse durante el viaje. La piel enrojecida, la cicatriz torcida, y el hueso mal soldado recordándole su fragilidad. Masajeó la pierna con cuidado, apretando los labios cuando los dedos tocaban los puntos más sensibles. Ali Crane, su médico en Boston, le había advertido que semejante travesía sería imposible. «Esa pierna no la llevará ni a la mitad del país», le había dicho, pero, como tantos hombres antes, había subestimado su determinación. Sacó un pequeño frasco de su bolso y midió unas gotas de láudano, apenas lo suficiente para mitigar el dolor sin nublar su mente. No podía permitirse debilidad, no ahora que por fin era libre y estaba sola. Mientras se recostaba, su pensamiento volvió al hombre que la había defendido en plena calle. Colt Mercer no parecía el tipo de caballero galante, y sin embargo, había hablado por ella cuando nadie más lo haría. En su experiencia, los hombres así siempre esperaban algo a cambio. Pero su oferta de trabajo le había parecido sincera. Trabajo significaba independencia, y eso era precisamente lo que había cruzado medio continente para encontrar. Fuera lo que el día siguiente trajera, lo enfrentaría con sus propios pies. Uno más fuerte que el otro, sí, pero ambos firmes hacia adelante. El amanecer llegó con el canto de los gallos y el repiqueteo distante del martillo del herrero. Nora se levantó temprano, se lavó con calma y se vistió con esmero. Su vestuario era escaso, pero había guardado un vestido decente para las ocasiones importantes, y conseguir trabajo lo era. Después de un desayuno sencillo de galletas y café en el comedor pequeño de la pensión, salió rumbo a la oficina del sheriff. La pierna le dolía por el esfuerzo del día anterior, pero se negó a dejar que eso la retrasara más de lo necesario. El despacho de Mercer era una construcción de madera modesta, situada entre el banco y la tienda general. En la ventana colgaba una estrella de plata que brillaba con la luz de la mañana. Nora dudó un instante antes de llamar a la puerta. «Está abierta», se oyó la voz de Colt desde dentro.
Entró y lo encontró sentado tras un escritorio cubierto de papeles, con un desayuno a medio comer apartado a un lado. Él levantó la vista, sorprendido un momento antes de ponerse de pie. «Señorita Boone», dijo. «No estaba seguro de que vendría. Usted ofreció trabajo honesto, señor Mercer. Sería tonto rechazarlo». Él señaló una silla frente al escritorio. «Siéntese. ¿Café?» Vertió el líquido oscuro en una taza astillada y se la acercó. «Es tan fuerte que podría sostener una herradura, pero está caliente». Nora bebió un sorbo, conteniendo un gesto ante el sabor amargo. «Mencionó papeles», dijo. Colt se pasó una mano por el cabello, casi avergonzado. «La verdad es que he dejado que las cosas se acumulen. Hay informes sin archivar, carteles de búsqueda desordenados y peticiones del consejo que ni entiendo ya». «No parece usted un hombre que se deje abrumar por el papel», comentó ella con una leve sonrisa. «Soy mejor con la gente que con los documentos», admitió él. «Incluso cuando esa gente intenta dispararme». Una sonrisa traviesa cruzó los labios de Nora. «Entonces haremos un buen equipo. Siempre he pensado que el papel es más fácil de manejar que las personas». Colt la observó un momento. «¿Puedo preguntarle por la pierna?», dijo sin ironía, solo con genuina curiosidad. «Un accidente de infancia», respondió ella con la versión abreviada que solía dar. «Me atrapó una rueda de carreta cuando tenía 10 años. Nunca sanó bien». Colt asintió, aceptando su respuesta sin presionar más. «El trabajo paga $3 por semana», explicó. «Horario de 9 a 4, 6 días. Los domingos, libres». «Es más que justo», dijo Nora sorprendida por la generosidad. El consejo aprobó contratar una secretaria hace meses, pero nadie adecuado había aparecido, añadió, señalando el caos del escritorio. «Como puede ver, ya era hora». «¿Cuándo quiere que empiece?» «No hay mejor momento que el presente», respondió él tomando su sombrero. «Tengo que hacer mi ronda. Familiarícese con el desastre, pero no tire nada sin preguntarme primero». Cuando Colt Mercer se marchó, Nora recorrió el lugar con mirada crítica. El desorden era aún peor de lo que había imaginado. Papeles apilados sin orden, algunos amarillentos por el tiempo, carteles de «Se busca» clavados sin sentido, y una fina capa de polvo cubriéndolo todo. Con un suspiro decidido, se quitó el chal, arremangó las mangas y se puso manos a la obra. Separó documentos en montones, correspondencia oficial, carteles, informes y papeles varios. Al mediodía ya había avanzado bastante, aunque apenas había arañado la superficie. Colt regresó poco después, llevando 2 platos humeantes del restaurante del hotel. «Pensé que tendría hambre», dijo, dejando uno frente a ella. «La comida de Ada Boone es buena, pero Lanny Boone, en el hotel, hace el mejor estofado de todo el territorio». Y sí, Nora estaba hambrienta. Había trabajado toda la mañana sin descanso, y aquel gesto simple la conmovió más de lo que esperaba. «Gracias, es muy amable», dijo Nora Boone, con una leve sonrisa. Comieron en silencio unos minutos, en una calma sencilla y cómoda. Finalmente, Colt Mercer señaló la superficie de su escritorio, ahora visible por primera vez en meses. «Ha hecho más en una mañana que yo en todo el último año». «Solo es cuestión de orden», respondió ella. «Para el final de la semana podrá encontrar cualquier papel en segundos». Colt arqueó una ceja, escéptico, pero asintió. «Con que pueda encontrar algo el mismo día que lo busco, me doy por satisfecho». Mientras terminaban de comer, la puerta se abrió de golpe. Un joven de poco más de 20 años entró agitado, el rostro encendido de emoción. «¡Mercer! ¿Están otra vez?», se interrumpió al ver a Nora y se quitó el sombrero de inmediato. «Disculpe, señora, no sabía que el sheriff tenía visita». «Señorita Nora Boone, la nueva secretaria del pueblo», presentó Colt. «Señorita Boone, este es Finn Tate, hijo de nuestro honorable alcalde y mensajero profesional de malas noticias». Finn sonrió,
sin inmutarse por el tono irónico. Un placer conocerla, señorita Boone. Luego volvió a Colt. Los hermanos Jed Crow y Roy Maddox están armando escándalo otra vez. Entraron al pueblo disparando al aire y casi tumban la cuerda de ropa de Clara Danner. Colt suspiró, dejando el tenedor. El deber llama, señorita Boone. Siga con el papeleo. Volveré cuando les recuerde a esos muchachos que está prohibido disparar dentro de los límites del pueblo. Cuando se fue, Nora volvió a su trabajo. Había algo curioso en esa tarea, una calma que no recordaba haber sentido en años. Por primera vez, trabajaba para sí misma, construyendo algo que le pertenecía. El resto del día pasó en un suspiro. Colt regresó al cabo de una hora, despeinado y con el sombrero lleno de polvo, pero de buen humor. Los Crow y Maddox envían disculpas a la señora Danner, dijo, colgando su sombrero junto a la puerta. Y aquí está el dinero para 2 sábanas y una funda nueva. ¿Le toca lidiar con cosas así muy seguido?, preguntó ella. Más de lo que quisiera, contestó. Redemption Creek está justo entre las rutas ganaderas y los campamentos mineros. Pasa de todo por aquí, vaqueros, buscadores de oro, jugadores, y de vez en cuando, algún forajido. ¿Y usted mantiene el orden solo? El pueblo es pequeño. A veces recluto ayudantes, pero en general todos saben comportarse, respondió él, mirando por la ventana. Está cayendo la tarde. Será mejor que regrese a la pensión antes de que oscurezca. Nora se sorprendió al notar cómo se había desvanecido la tarde. Continuaré mañana, si le parece. Más que bien, señorita Boone. Ha hecho un gran trabajo hoy, dijo Colt con sinceridad. Mientras guardaba sus cosas, Nora sintió una satisfacción que iba más allá del pequeño salario que recibiría. Por primera vez en mucho tiempo, alguien valoraba su capacidad más que sus limitaciones. El camino de regreso la llevó frente al salón. Afuera, varios hombres descansaban con sus botellas y miradas descaradas. Reconoció algunos rostros de su primer día, entre ellos el del hombre que se había burlado de su cojera. Al pasar, él empujó a su compañero y murmuró algo que provocó risas. Nora mantuvo la cabeza erguida y el paso firme, ignorando el ardor de la humillación. De pronto, escuchó pasos detrás de ella. «Señorita Boone», dijo una voz familiar. Era Colt Mercer, que caminaba un par de pasos atrás. «¿Necesitaba algo más, sheriff?» «Solo voy rumbo al hotel a cenar», respondió él, alcanzándola. «Pensé acompañarla un trecho, si no le molesta la compañía». Nora comprendió lo que hacía y sintió una mezcla de gratitud y leve molestia. «He sabido arreglármela sola por mucho tiempo, señor Mercer. No lo dudo», repuso él con serenidad. «Pero hasta las almas más valientes a veces agradecen una cara amiga». Había algo desarmante en su tono, en la manera en que ofrecía protección sin tratarla como una pobre mujer indefensa. Contra su buen juicio, Nora se descubrió apreciando su compañía. «Entonces acepto su escolta», dijo finalmente. «Aunque preferiría que caminemos como iguales, no como protector y protegida». Una sonrisa poco común suavizó el rostro severo de Colt. «Iguales entonces, señorita Boone». Caminaron en silencio un rato hasta que él comentó. «Este pueblo puede ser duro con los recién llegados, pero termina por ganarte. Hay buena gente aquí, debajo de esa capa de polvo». «¿Eso le pasó a usted?», preguntó Nora. «Tal vez», respondió pensativo. «Vine buscando un lugar donde desaparecer, y encontré uno donde quedarme. No lo esperaba. ¿Y de qué intentaba desaparecer, sheriff?» «Esa es una historia que requiere más whisky del que estoy dispuesto a beber esta noche», contestó, cerrando el tema con una sonrisa leve. «¿Y usted, señorita Boone? ¿Qué hace una mujer tan instruida en un rincón perdido como este?» «Quizá yo también buscaba un sitio donde desaparecer», respondió ella. Al llegar a la pensión, se detuvieron al pie de los escalones. Colt la miró con sus ojos azules, serios, pero amables. «Sea lo que sea de lo que huye, señorita Boone. Ojalá aquí encuentre lo que busca». «¿Y qué cree que busco, señor Mercer?»
Paz, dijo simplemente. Todos merecemos un poco de eso. Con esas palabras, se quitó el sombrero y se alejó, dejando a Nora en los escalones, observando su figura alejarse entre la penumbra, preguntándose si realmente la paz era posible para alguien con un pasado como el suyo. Las semanas siguientes pasaron con una rutina tranquila, como si el pueblo y ella, poco a poco, empezaran a entenderse. Cada mañana, Nora Boone caminaba despacio hasta la oficina del sheriff, donde poco a poco iba transformando el caos en orden. Colt Mercer solía estar fuera, atendiendo desde disputas menores hasta asuntos de verdadera ley, pero siempre regresaba con café o algo de comer, asegurándose de que ella descansara de vez en cuando. A través de esos encuentros cotidianos, Nora fue descubriendo que Colt llevaba casi 10 años como agente de la ley, primero como ayudante en Colorado y luego en Wyoming. Era un hombre respetado en Redemption Creek, aunque no precisamente querido por todos. Vivía solo, en 2 habitaciones sobre la barbería, y solía comer en el hotel del pueblo. Por su parte, Colt pronto entendió que aquella mujer coja y discreta poseía una educación poco común. Sabía de literatura, aritmética y hasta algo de leyes, aunque evitaba decir dónde había aprendido todo eso. Trabajaba con una precisión admirable, sin queja alguna, incluso en los días en que su pierna claramente la atormentaba. Nunca mencionaba el dolor. Con el tiempo, su habilidad se fue conociendo por todo el pueblo, y pronto empezó a ganar un dinero extra escribiendo cartas para mineros y vaqueros que no sabían leer, o ayudando a los tenderos con sus cuentas por las noches. Las burlas iniciales hacia su cojera se desvanecieron, reemplazadas por un respeto silencioso hacia su inteligencia y su eficiencia. Una tarde, casi un mes después de su llegada, Colt volvió a la oficina antes de lo habitual. Colgó su sombrero, se dejó caer en la silla y soltó un suspiro. ¿Día complicado?, preguntó Nora, sin levantar la vista del informe que copiaba. Tuve que llevar malas noticias a los Wilson, respondió él. Su hijo murió en un derrumbe en la mina de Silverdale. Nora dejó la pluma a un lado. Lo siento. ¿Lo conocía bien? Desde que apenas me llegaba a la rodilla, dijo pasándose una mano por el rostro. Buen chico. Acababa de cumplir 19. Sin pensarlo, Nora sirvió una taza de café y la puso frente a él. Sus dedos se rozaron al hacerlo, y ese contacto breve despertó un calor inesperado en ambos. Gracias, murmuró Colt, con una voz más suave que de costumbre. No solo por el café. Ella sonrió levemente. Debe ser pesado cargar con los problemas de todo un pueblo. Él la miró por encima del borde de la taza. La mayoría solo ve la placa, no al hombre que la lleva. Quizá el hombre impone más respeto que la placa, comentó ella, divertida. Colt soltó una risa breve. ¿Tanto así? Tiene usted ese aire de inaccesible. ¿Sí? Pues parece que a usted no la intimida. He enfrentado cosas más aterradoras que un sheriff de pocas palabras, dijo ella con un brillo oscuro en los ojos. Colt la observó con seriedad. Algún día, señorita Boone. Espero que confíe lo suficiente para contarme qué cosas fueron esas. Antes de que ella respondiera, la puerta se abrió y apareció Harlan Tate, el alcalde, con su panza prominente, su bigote impecable y su habitual aire de superioridad. Mercer, te he buscado por todo el pueblo, anunció, y luego reparó en Nora. Ah, señorita Boone, veo que mantiene al sheriff bien organizado. Señor alcalde, saludó ella con una inclinación de cabeza. ¿Qué se le ofrece, señor Tate?, preguntó Colt, recuperando su tono formal. Acabo de recibir aviso de que el juez Grant Danner llegará la próxima semana para el tribunal itinerante. Hay que preparar el salón del ayuntamiento. Ya estoy al tanto, respondió Colt. La señorita Boone ya preparó los documentos y organizó el calendario de audiencias. El alcalde la miró sorprendido. ¿De veras? Excelente trabajo, señorita Boone. Está resultando un gran aporte para nuestra comunidad. Gracias, señor, respondió ella con cortesía.
Tras discutir algunos detalles, el alcalde se marchó. Colt se reclinó en su silla, sonriendo con cierta picardía. A este paso, le ofrecerá el puesto de maestra del pueblo. Desde que la señorita Abernathy se casó con ese ganadero rico, no tenemos quien enseñe a los niños. Estoy contenta con mi trabajo actual, respondió Nora, aunque la idea de enseñar no le desagradó. La paga es mejor, dijo Colt, y la escuela tiene vivienda incluida. No tendría que pagarle más a Ada Boone. Ella lo miró, con una chispa en los ojos. ¿Está intentando deshacerse de mí, Sheriff Mercer? Todo lo contrario, admitió, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él. Pero sería egoísta de mi parte mantenerla aquí si puede tener algo mejor. Aquel gesto de preocupación la conmovió. Le agradezco que piense en mi bienestar, pero estoy muy satisfecha donde estoy. Colt asintió, sin insistir. Sin embargo, aquella noche, mientras regresaba a la pensión, Nora se sorprendió pensando en sus palabras. La idea de un lugar propio, de un salario más alto. Era tentadora, pero algo la detenía. Algo con ojos azules y una sonrisa rara que cada vez aparecía más seguido en sus pensamientos. Los días previos a la llegada del juez Grant Danner fueron una vorágine. Colt no dejaba de agradecer la eficiencia de Nora mientras preparaban los casos pendientes. El juez solo pasaba por Redemption Creek cada 3 meses, así que el trabajo se acumulaba sin remedio. A menudo trabajaban hasta tarde, compartiendo la cena que Colt traía del hotel. Esas comidas tranquilas se convirtieron en momentos de conversación más personal. Él le habló de su infancia en Pensilvania, de los años de guerra en el ejército de la Unión, y de cómo había terminado en el oeste buscando paz. Nora, por su parte, compartió historias de libros que amaba y de los lugares que soñaba visitar, aunque seguía evitando hablar de su pasado. La noche antes de la llegada del juez, ambos todavía estaban en la oficina, la lámpara iluminando el silencio cómodo que se había vuelto tan natural entre ellos. Esa noche, mientras terminaban una cena más tardía de lo habitual, Colt Mercer decidió abordar el tema que había evitado desde que Nora Boone llegó a Redemption Creek. Ella se tensó apenas, sus dedos quietos sobre la mesa. No hay mucho que contar, dijo con voz baja. Creo que sí lo hay, respondió él con suavidad, pero no tienes que hablar si no quieres. Nora permaneció en silencio unos segundos, girando el anillo de plata sencillo que siempre llevaba en la mano derecha. Mis padres murieron cuando tenía 18 años, dijo al fin. El socio de mi padre se convirtió en mi tutor, y después, en mi esposo. El gesto de Colt no cambió, aunque no esperaba aquella confesión. ¿Tu esposo? Viuda, aclaró ella con frialdad. Richard tenía 30 años más que yo. Murió el invierno pasado. Lamento tu pérdida, respondió él automáticamente. Una sonrisa amarga cruzó los labios de Nora. No lo sientas. Su muerte fue lo único que me dio libertad. El silencio que siguió fue denso, cargado de lo que ninguno se atrevía a decir. Colt comprendía demasiado bien lo que esas palabras implicaban. Te hizo daño, dijo sin rodeos. Ella lo miró de frente. Sí, de formas que prefiero no nombrar. Mi pierna era su blanco favorito cuando perdía el control, lo cual era a menudo. Los nudillos de Colt se tensaron alrededor de la taza de café. ¿Y nadie te ayudó? En la sociedad de Boston, el trato de un marido hacia su esposa es un asunto privado, respondió ella con amargura. Además, Richard era rico, encantador y respetado. Nadie me habría creído. Cuando murió de un ataque, vendí todo y me marché antes de que su familia disputara la herencia. Por eso viniste al oeste, dijo Colt, comprendiendo. Nora asintió. Quería un lugar donde nadie me conociera como la esposa inválida de Richard Kane. Un sitio donde pudiera ser simplemente yo. Colt extendió la mano y, tras dudar un instante, cubrió la suya. Por lo que vale, jamás te he visto como alguien débil, Nora.
ni desde el momento en que llegaste cojeando, con la cabeza en alto. El uso de su nombre y el calor de aquella mano endurecida por el trabajo le nublaron la vista de lágrimas. Las apartó rápidamente, pero él ya lo había notado. «Debería irme», murmuró, retirando su mano y poniéndose de pie. «Mañana será un día largo con la llegada del juez». Colt se levantó también. «Te acompañaré de regreso». «No hace falta. Déjame hacerlo, por favor», dijo él con una calma que no admitía réplica. Caminaron en silencio bajo el aire fresco de la noche. Las luces del salón aún brillaban, y el sonido de una armónica flotaba entre las sombras. Las estrellas, limpias sobre las montañas, arrancaron a Nora un suspiro. «Nunca le conté a nadie lo de Richard», dijo de pronto. «Al menos, no toda la verdad». «Tu secreto está a salvo conmigo», respondió Colt. «Lo sé. Por eso te lo conté. Llegaron demasiado pronto a la pensión. Ninguno parecía querer despedirse». «Gracias por acompañarme y por escucharme», dijo ella. «Gracias por confiar en mí», respondió él con una mirada firme. «Y, por lo que vale». Richard Kane fue un necio que no te merecía. Antes de que ella pudiera contestar, Colt se inclinó y rozó su mejilla con un beso breve, cálido y respetuoso. Nora se quedó inmóvil, con el corazón desbocado. «Buenas noches, Nora», susurró él. «Buenas noches, Colt», contestó, usando su nombre de pila por primera vez. Mientras lo veía alejarse, llevó una mano al lugar donde sus labios la habían tocado. Una mezcla confusa de emociones le giraba por dentro. Después de Richard, había jurado no dejar que ningún hombre volviera a tener poder sobre su corazón. Pero Colt Mercer se había abierto paso en su alma sin siquiera intentarlo. A la mañana siguiente, la llegada del juez Grant Danner devolvió la rutina al pueblo. Su fama de impartir justicia rápida, a veces demasiado rápida, atrajo a todos los vecinos, que llenaron la calle principal para ver su carruaje entrar en Redemption Creek. Durante los 3 días siguientes, el ayuntamiento se convirtió en sala de audiencias, con Colt manteniendo el orden mientras el juez trataba desde simples disputas de tierras hasta casos de robo y agresión. Nora trabajaba como secretaria del tribunal, anotando cada testimonio y veredicto con una precisión impecable. El juez, un hombre severo pero justo, no tardó en notarlo. «¿Dónde encontró a una ayudante tan capaz, sheriff?», preguntó durante un descanso, observando cómo ella ordenaba los expedientes. «Ella nos encontró a nosotros, su señoría», respondió Colt. «Llegó un día, sin más, y desde entonces no podríamos funcionar sin ella». El juez asintió con un gesto pensativo. «Tiene mente de jurista. Se nota en la forma en que escribe los registros y formula las preguntas. No es común en una mujer». «Miss Boone no es común en ningún sentido», replicó Colt sin poder ocultar un matiz de admiración. El juez le lanzó una mirada astuta. «Las mujeres fuera de lo común suelen ser las más fascinantes, sheriff. Mi esposa también era así. Insistió en estudiar medicina cuando lo propio era bordar o tocar el piano. Las jornadas del tribunal apenas les dejaban tiempo para hablar. Pero cada vez que Colt levantaba la vista, sus ojos terminaban buscándola entre los papeles, con una mezcla de respeto y algo más que él no se atrevía todavía a nombrar. La seguridad profesional que Nora Boone mostraba, unida a la fragilidad silenciosa que había dejado entrever aquella noche, formaba un retrato complejo que Colt Mercer encontraba cada día más imposible de apartar de su mente. En la última noche de la estancia del juez Grant Danner, el pueblo organizó una pequeña recepción en el hotel. Como la mujer soltera más respetable de Redemption Creek, Nora fue invitada oficialmente, aunque su primera reacción fue negarse. «No tengo nada apropiado para una ocasión así», había protestado cuando Colt le llevó la invitación en nombre del alcalde Harlan Tate. «La señora Ruth Tate ya pensó en eso», replicó él con una sonrisa. «Dijo que te prestará un vestido para esta noche». Y así fue como Nora acabó con un vestido prestado de seda azul oscuro,
de pie en una esquina del salón principal del hotel, observando cómo los ciudadanos más notables del pueblo charlaban y reían entre copas. El vestido, aunque hermoso, había sido ajustado a toda prisa para adaptarse a su figura delgada. Su cabello, peinado con elegancia por Ada Boone, caía suavemente sobre sus hombros. Cuando Colt apareció con un traje negro impecable, tan distinto de su uniforme de trabajo, la vio y se detuvo un instante, sorprendido por la belleza serena de aquella mujer. «Estás preciosa», dijo con sencillez, ofreciéndole un vaso de ponche. «Gracias», respondió ella aceptándolo. «Me siento fuera de lugar». «Entonces somos dos», bromeó Colt. «Prefiero enfrentarme a un bandido armado antes que conversar con la esposa del banquero». Nora soltó una pequeña risa. «Al menos tú no llevas plumas prestadas», dijo con un guiño. «Me siento una impostora». «No lo eres», replicó él con voz baja, casi íntima. «Brillas más que cualquiera aquí. Y no es por el vestido». Un leve rubor le tiñó las mejillas, pero antes de poder responder, el alcalde Harlan Tate pidió silencio para brindar por el juez Danner. A medida que la velada avanzaba, Nora fue relajándose. Descubrió que su trabajo en la corte le había ganado el respeto de los vecinos, incluso de aquellos que antes la miraban con compasión. Conversó con varios sobre política local, libros y las nuevas rutas de diligencia. Colt la observaba desde lejos, sin interrumpir, pero sus ojos la seguían a cada movimiento. Su presencia tranquila era como un ancla invisible, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Cuando la recepción terminó y las luces empezaron a apagarse, Colt se acercó. «¿Te acompaño de regreso?» «Lo agradecería», respondió Nora con cansancio sincero. Salieron al aire fresco de la noche. La calle estaba casi desierta y las estrellas brillaban sobre los tejados. Nora caminaba despacio. Su pierna le dolía tras tantas horas de pie. Pero Colt adaptó su paso al de ella sin decir una palabra. «Impresionaste al juez Danner», comentó al cabo de un rato. «Dijo que tienes un don natural para los asuntos legales». «¿De verdad dijo eso?», preguntó, sonriendo con un orgullo tímido. «Sí, y tiene razón. Has hecho un trabajo excepcional durante su visita». El consejo del pueblo también lo notó. Ella lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?» «Me pidieron que te ofrezca un puesto permanente como secretaria del ayuntamiento, con aumento de salario», explicó Colt. «Seguirías trabajando conmigo, pero también te encargarías de los registros oficiales y de asistir al juez cada vez que regrese». Nora se detuvo, incrédula. «¿Un puesto fijo? ¿Hablas en serio?» «Completamente», dijo él volviéndose hacia ella. «Eres indispensable para el pueblo y», titubeó un instante, «para mí también». La intensidad en su mirada azul le aceleró el corazón. «No sé qué decir». «Di que sí», murmuró él con suavidad. «Quédate en Redemption Creek». Las palabras no dichas flotaron entre ellos. «Quédate conmigo». Nora lo miró y vio al hombre más allá del sheriff, al que la había tratado con respeto y ternura desde el primer día. «Sí», susurró. «Me quedaré». La sonrisa que iluminó el rostro de Colt transformó por completo su semblante serio. Con un gesto instintivo, apartó un mechón suelto del rostro de ella. Sus dedos rozaron su mejilla y se quedaron ahí un segundo más de lo necesario. «Me alegra», dijo simplemente. El silencio que siguió estaba cargado de algo que ninguno sabía nombrar. Lentamente, Colt se inclinó hacia ella. Esta vez, sus labios se encontraron en un beso suave, sincero, lleno de promesas que no necesitaban palabras. Cuando se separaron, Nora mantuvo los ojos cerrados un instante, guardando aquella sensación como si temiera perderla. «Espero no haberme sobrepasado», murmuró él. «No», contestó ella en voz apenas audible. «No lo hiciste». Colt le ofreció el brazo y ella lo tomó con naturalidad,
dejando que la acompañara hasta la puerta de la pensión. «Buenas noches, Nora». «Buenas noches, Colt». Subió las escaleras con una ligereza que no recordaba haber sentido en años. Por primera vez desde que huyó de Boston, se permitió pensar no solo en sobrevivir, sino en vivir de verdad. Quizá, incluso, en amar otra vez. Con el paso de los meses, Redemption Creek se convirtió en su hogar. El trabajo estable le dio seguridad económica y el respeto de toda la comunidad. Su inteligencia y constancia hicieron que la gente dejara de fijarse en su cojera y empezara a verla como la mujer capaz y valiente que era. Su relación con Colt Mercer evolucionó poco a poco, pasando de la cortesía profesional a una amistad profunda, y luego a algo más que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Cada noche, él la acompañaba de regreso, a veces cenaba con ella en casa de Ada Boone, y las palabras entre ambos, aunque simples, llevaban el peso y la ternura de un amor que crecía sin prisa, pero con raíces firmes. Los domingos, Colt Mercer y Nora Boone solían salir a caballo fuera del pueblo. Él había encontrado una yegua mansa, perfecta para que ella pudiera montar sin que su pierna sufriera demasiado. En una de esas salidas, ya a finales del verano, detuvieron sus caballos junto a un arroyo a unos 8 kilómetros de Redemption Creek. Mientras los animales pastaban tranquilos, ellos se sentaron sobre una manta bajo la sombra de un álamo, compartiendo un almuerzo sencillo. «Recibí una carta ayer», dijo Nora, rompiendo el silencio cómodo que los envolvía. «¿De quién?», preguntó Colt, con un leve gesto de inquietud. «Del abogado de mi difunto esposo, allá en Boston», respiró hondo antes de continuar. «El hermano de Silas Kane está impugnando el testamento. Afirma que lo manipulé aprovechándome de su salud frágil». «Eso es absurdo», replicó Colt, frunciendo el ceño. «Por lo que me contaste, ese hombre controlaba cada aspecto de tu vida». «Sí, pero su familia nunca vio ese lado de él», respondió ella con un suspiro cansado. «El abogado dice que debería regresar a Boston a defender mi herencia, pero no estoy segura de que valga la pena». «¿Y si decides no hacerlo?» «Perdería lo que queda de sus bienes», contestó Nora. «Aunque ya vendí la mayoría y transferí el dinero a un banco aquí en Wyoming. Eso no pueden tocarlo». Colt la observó en silencio, con admiración contenida. «Planeaste bien tu escape». «Tuve años para hacerlo», admitió ella con voz baja. «Cada vez que...» Se detuvo, respiró y prosiguió con más firmeza. «Cada vez que me lastimaba. En mi mente diseñaba cómo huiría cuando por fin llegara el día». Colt tomó su mano y la sostuvo con cuidado. Su pulgar trazó círculos lentos sobre la palma de ella. «Eres la mujer más valiente que conozco, Nora Boone». Ella sonrió apenas. «No soy valiente, Colt. Solo aprendí a sobrevivir». «Eso es valentía», insistió él con suavidad. «Enfrentar cada amanecer después de tanto dolor y aún conservar el alma intacta». Nora bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Sentía en su tacto una fuerza tranquila, una ternura que la desarmaba. «Antes de llegar aquí», murmuró, «creí que nunca volvería a confiar en un hombre. Silas se encargó de eso». «¿Y ahora?», preguntó él, apenas audible. «Ahora confío en ti cada día un poco más», admitió ella, «y eso me asusta». Colt acercó su mano a los labios y la besó con delicadeza. «Nunca te haré daño, Nora. Jamás». «Te creo», susurró ella, sorprendida de descubrir que era verdad. El sonido del arroyo, el canto de los pájaros, el aire tibio del verano. Todo parecía suspendido en un instante de calma que Nora rara vez había conocido. «Hay algo que quiero enseñarte», dijo Colt al cabo de un rato. «No está lejos de aquí». Empacaron el picnic y montaron de nuevo. Cabalgaron por un sendero entre los árboles hasta llegar a una colina despejada. Cuando alcanzaron la cima, Nora contuvo el aliento.
Ante ellos se extendían praderas doradas que se perdían hacia las montañas. En medio del claro se alzaba el armazón de una pequeña casa, aún sin terminar. «¿Qué es este lugar?», preguntó ella al desmontar con cuidado. «Es mío», respondió Colt, ayudándola a bajar. «Compré este terreno hace 3 años. Construyo la casa poco a poco, cuando el trabajo me lo permite». Nora se acercó a las vigas, pasando los dedos por la madera rugosa. «Es preciosa». «No es gran cosa», dijo él sonriendo. «Solo 2 habitaciones por ahora, aunque pienso añadir más». «¿Y por qué me trajiste aquí?», preguntó, volviéndose hacia él. Colt se quitó el sombrero y lo sostuvo entre las manos, mirándola con sinceridad. «Porque quiero que conozcas todo de mí, Nora. No solo al sheriff, sino al hombre que sueña con algo más allá de esa placa». «¿Y con qué sueñas, Colt Mercer?», preguntó ella suavemente. Sus ojos azules la sostuvieron con una calma profunda. «Con un hogar, con paz, con alguien con quien compartirlo». El significado de sus palabras le aceleró el corazón. «¿Estás preguntándome algo, sheriff?» «Aún no», contestó él con una media sonrisa. «Pero quizá pronto, si tú estuvieras dispuesta a escucharlo». Nora miró el terreno, la casa en construcción, la amplitud del cielo, y al hombre que la observaba con tanto respeto. Donde antes había habido miedo, ahora nacía esperanza. «Creo que sí lo estaría», dijo al fin, sonriendo. La sonrisa que iluminó el rostro de Colt valía más que cualquier promesa. Se acercó y la besó, más profundamente que antes, con ternura y fuerza, como si en ese gesto se unieran 2 vidas cansadas, que al fin encontraban descanso. Con el cambio de estación, Redemption Creek se preparó para el Festival de la Cosecha, una tradición que reunía a rancheros y granjeros antes del duro invierno. Nora formaba parte del comité organizador, junto a las esposas de los hombres más influyentes del pueblo, decorando calles y preparando comidas. Era la primera vez que se sentía parte real de la comunidad. El día antes del festival, mientras ayudaba a colgar guirnaldas en la calle principal, vio llegar una diligencia. No era raro, pues pasaban 2 por semana, pero algo en esa escena le llamó la atención. De ella bajó un hombre elegante, de unos 40 años, con gesto altivo y mirada de desprecio hacia todo a su alrededor. Incluso a la distancia, Nora reconoció el tipo, rico, del este, convencido de su propia importancia. Le recordó, con un nudo en el estómago, al círculo social de Silas Kane. «¿Quién es ese?», preguntó a Ruth Tate, que dirigía los adornos desde el otro lado de la calle. La esposa del alcalde siguió su mirada, frunciendo el ceño. «No tengo idea», dijo Ruth Tate, ajustándose el sombrero mientras seguía con la mirada al desconocido. «Pero te aseguro que no es el tipo de visitante que solemos recibir por aquí». Nora Boone lo observó con atención. El hombre habló brevemente con el conductor de la diligencia, y luego se dirigió hacia el hotel con paso arrogante. Algo en él le provocó un escalofrío, aunque no supo decir por qué. Esa misma tarde, mientras Colt Mercer la acompañaba de regreso a la pensión, Nora decidió mencionarlo. «Hoy llegó un extraño al pueblo», dijo. «De unos 40, trajeado, con cara de pocos amigos». Colt asintió con gravedad. «Lo vi. Se registró en el hotel con el nombre de Wade Callahan, de Boston». El nombre la dejó helada. «Wade Callahan», repitió en voz baja. «Era el abogado de mi esposo, el mismo que me envió la carta sobre la herencia». Colt la miró con alerta inmediata. «¿Y qué demonios hace en Redemption Creek?» «Buscándome, seguramente», respondió ella, notando cómo el miedo se le colaba de nuevo por la garganta. «La familia de Silas Kane debió mandarlo a encontrarme». «¿Y para qué? ¿Qué puede querer después de todo este tiempo?», preguntó Colt, su voz cargada de indignación. «No se trata de dinero», dijo Nora con amargura. «Es cuestión de control. Amos Kane, el hermano de Silas, siempre me despreció.
Creía que yo no era digna de la familia y que le robé algo que le pertenecía por derecho. La mandíbula de Colt se endureció. No tienes por qué verlo. Vendrá de todos modos, dijo ella con resignación. Prefiero enfrentarlo y saber qué pretende. No lo harás sola, replicó Colt, firme. Gracias, pero debo hacerlo yo misma. Le apoyó una mano en el brazo. Corrí una vez, Colt. No volveré a hacerlo. Él no estaba conforme, pero comprendió. Al menos dime cuándo y dónde lo verás. Estaré cerca por si algo pasa. Te lo haré saber, prometió ella. A la mañana siguiente, día del Festival de la Cosecha, Nora se arregló con especial cuidado. Eligió su vestido más sobrio y recogió su cabello con esmero. Si iban a enfrentar a un fantasma del pasado, lo haría erguida, digna. Envió una nota al hotel, citando a Wade Callahan en la oficina del sheriff a las 10. Colt, aunque de mala gana, aceptó dejarles privacidad, quedándose a una distancia prudente. El abogado llegó puntual. Su traje impecable y sus zapatos relucientes parecían fuera de lugar en aquel despacho sencillo. Sus ojos se abrieron un poco al ver a Nora sentada tras el escritorio, evidentemente sorprendidos por su autoridad. «Señora Kane», dijo quitándose el sombrero. «Se la ve bien, señorita Boone. Si no le importa», corrigió ella con calma. «Diga lo que tenga que decir. Hoy es día de festival y tengo obligaciones». Wade se aclaró la garganta, incómodo por su tono directo. «Seré breve. Amos Kane me ha autorizado a ofrecerle un acuerdo. $5,000 a cambio de devolver los bienes de valor que retiró de la casa familiar y firmar una renuncia total a cualquier reclamo futuro». «¿Bienes de valor?», preguntó Nora con voz serena. «¿Se refiere a las joyas que mi esposo me regaló? ¿A los libros de mi biblioteca? ¿O al juego de plata de mi madre que Silas encerró bajo llave después de casarnos?» El abogado titubeó. «No hay necesidad de hostilidad, señorita Boone. La oferta es bastante generosa, dadas las circunstancias». «¿Las circunstancias de haber soportado 8 años de abuso?», respondió ella, manteniendo la voz firme aunque las manos le temblaban bajo el escritorio. «Y ahora su familia pretende quitarme hasta lo poco que me pertenece por derecho». «Esa es una acusación grave», dijo Callahan con rigidez. «Sería difícil de probar, sobre todo considerando la impecable reputación del señor Kane en Boston». «No me interesa probar nada ante la sociedad de Boston», replicó Nora. «Aquí tengo un hogar, respeto y paz. No pienso volver a ese infierno». El rostro del abogado se endureció. «Amos Kane está dispuesto a emprender acciones legales. Podría ser desagradable para usted». Una voz firme interrumpió desde la puerta. Eso fue una amenaza. Colt Mercer estaba allí, apoyado en el marco, la mano descansando cerca del revólver. «Esto es una conversación privada», balbuceó Callahan. «No en mi oficina», replicó Colt, avanzando un paso. «Y no tolero amenazas hacia mi secretaria». «Sheriff Mercer», intervino Nora con calma. «El señor Callahan ya se iba. Tiene un mensaje que debe entregar a Amos Kane de mi parte». Miró directamente al abogado. «Dígale que no me intimidará. Todo lo que saqué de esa casa me pertenecía. Me lo dio Silas, o era herencia de mi familia. Si quiere iniciar un juicio, que lo haga aquí, en Wyoming. Estoy dispuesta a declarar bajo juramento qué clase de hombre era su hermano». El rostro de Callahan se enrojeció de furia. «No se atrevería». «Sí que me atrevo», respondió ella poniéndose de pie. «Pasé años viviendo con miedo, señor Callahan. No volveré a temerle a nadie». Hubo un silencio tenso antes de que él se colocara de nuevo el sombrero. «Esto no ha terminado, señorita Boone». «Sí, ya terminó», dijo Colt con tono grave, su voz resonando con autoridad. Callahan lo miró con desdén, pero no dijo más. Salió del despacho. Y cuando la puerta se cerró tras él, Nora respiró hondo, sus hombros finalmente relajándose. Colt la observó con una mezcla de orgullo y ternura. «Lo manejaste mejor de lo que yo hubiera hecho». Nora lo miró.
el corazón aún acelerado. Por primera vez en mucho tiempo, Colt. Sentí que era yo quien tenía el poder. La señorita Boone ya le dio su respuesta, dijo Colt Mercer, su voz calmada pero firme. Le aconsejo que tome la diligencia de la tarde hacia Cheyenne y desde allí de regreso a Boston. Wade Callahan lo miró con incredulidad. Luego volvió la vista hacia Nora, incapaz de aceptar que alguien en un pueblo tan pequeño lo despidiera de forma tan tajante. Amos Kane no es un hombre al que convenga desafiar. Ni yo tampoco, replicó Colt sin alzar el tono. Buen día, señor Callahan. El abogado salió del despacho visiblemente molesto, cerrando la puerta con un golpe seco. Nora se dejó caer en su silla. El valor que había sostenido su voz se desmoronó en un suspiro tembloroso. Las manos le temblaban sin control. En un segundo, Colt estaba a su lado, arrodillado junto a ella. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Nora asintió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Nunca pensé que tendría que enfrentar ese mundo otra vez. «Y lo hiciste», dijo él, tomando sus manos entre las suyas. «Lo enfrentaste y venciste, Nora. Estuviste magnífica». Ella soltó una risa entrecortada. Estaba aterrada, Colt. Pero tenerte cerca me dio fuerza. «Esa fuerza ya era tuya», contestó él con ternura. «Yo solo te recordé que aún la tenías». Nora se inclinó hacia él, apoyando la frente contra la suya. «Gracias. Por eso. Por todo». Durante un momento se quedaron así, respirando el mismo aire, dejando que la calma les devolviera el equilibrio. Luego Colt se levantó, sin soltarle las manos. «Vamos», dijo con una sonrisa leve. «El festival nos espera, y creo que me prometieron un baile con la mujer más hermosa de Redemption Creek». Nora rió entre lágrimas. «No recuerdo haber hecho tal promesa, Sheriff». «Entonces considéralo una invitación permanente», bromeó él, ofreciéndole el brazo. Cuando llegaron a la plaza, el Festival de la Cosecha ya estaba en pleno apogeo. Las mesas rebosaban de comida, los músicos afinaban sus instrumentos en una pequeña tarima, y los niños corrían entre las cintas de colores que decoraban la calle principal. El aire olía a pan recién horneado y sidra. La noticia del enfrentamiento entre Nora y el abogado de Boston ya se había esparcido como pólvora. Varias personas se acercaron a ella, expresando su apoyo. «No te preocupes por ese abogado estirado», le dijo Ada Boone, con el ceño fruncido. «Aquí cuidamos de los nuestros». Aquellas palabras, de los nuestros, hicieron que el pecho de Nora se llenara de un calor inesperado. Por primera vez en su vida se sintió parte de algo real. Al caer la tarde, los músicos comenzaron a tocar, y la gente despejó un espacio para bailar. Colt, cumpliendo su palabra, se acercó con una leve reverencia. «¿Me concede este baile, señorita Boone?» «No sé si podré», dijo ella dudosa. «Mi pierna». «Iremos despacio», aseguró él. «Y si te cansas, paramos». Con una mezcla de miedo y valor, Nora aceptó su mano. «De acuerdo, Sheriff. Pero si te piso el pie, no digas que no te avisé». «He enfrentado peligros peores», contestó con una sonrisa traviesa. La guió hacia el borde del área de baile, donde el bullicio era menor. Puso una mano firme en su cintura, y con la otra tomó la suya, marcando un paso suave de vals. Nora había bailado años atrás, cuando aún soñaba con una vida distinta. Pero tras casarse con Silas Kane, aquel tipo de alegría había desaparecido. Al principio se movió con rigidez, temerosa de tropezar. Sin embargo, la guía segura de Colt, su paciencia y la calidez de su mirada hicieron que poco a poco su cuerpo se relajara. «¿Ves?», susurró él. «Eres una bailarina nata». «Tengo un excelente compañero», respondió ella, mirándolo con una sonrisa que le nacía del alma. Giraron lentamente entre las otras parejas. De reojo, Nora alcanzó a ver a Wade Callahan, observándolos desde el borde de la plaza, su rostro contraído por el desprecio. Sus miradas se cruzaron un instante, y Colt, notándolo,
la giró para apartarla de su vista. «Sigue aquí», murmuró ella. «Lo sé», contestó él. «La diligencia no sale hasta las 4. No dejes que arruine tu día». Nora asintió, forzándose a volver al presente. La música, la risa de la gente, la mano de Colt en su cintura, el brillo cálido de sus ojos. «Colt», dijo de pronto, «hay algo que quiero decirte». «Dime». «Cuando Silas murió, juré que nunca volvería a casarme. Que jamás dejaría que un hombre tuviera poder sobre mí otra vez». Él no dijo nada, pero su mirada se volvió seria. «Lo entiendo, Nora. Y nunca te pediría que renuncies a tu libertad». Ella respiró hondo. «Pero contigo he aprendido que el matrimonio no tiene que ser una jaula, que puede ser un camino compartido, no una rendición». Colt se detuvo un segundo, sorprendido por sus palabras. La esperanza cruzó su mirada. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo», interrumpió ella con una leve sonrisa, «que si llegaras a hacerme cierta pregunta, quizá mi respuesta te sorprendería». Antes de que pudiera responder, un alboroto estalló al otro lado de la plaza. Wade Callahan estaba discutiendo a gritos con un miembro del Consejo del Pueblo, su voz resonando por encima de la música. «Este pueblo atrasado es una vergüenza», vociferaba. «Permiten que una mujer lisiada tenga autoridad, y encima se revuelca con un simple sheriff». La música se apagó. Las risas se disolvieron en un murmullo tenso. El rostro de Nora se encendió de vergüenza mientras Callahan seguía escupiendo veneno. El difunto Silas Kane se revolcaría en su tumba al verla rebajarse de esta manera. «¡Basta!», tronó la voz de Colt, cortando el aire como un látigo. Soltó la mano de Nora y avanzó hacia el abogado con paso decidido. «Está alterando la paz, señor», dijo, su tono bajo pero implacable. «Solo digo la verdad», replicó Callahan con arrogancia. «La gente de este lugar merece saber con quién trata». ¿Les contó acaso que era casi una limosnera antes de casarse con Silas Kane? ¿Que su padre murió endeudado y deshonrado? Un silencio helado cayó sobre la plaza. Los rostros se volvieron hacia Nora y hacia Colt, que ya se preparaba para responder. Un murmullo recorrió la multitud, como un viento incómodo que se cuela entre las tiendas del mercado. Nora Boone permaneció inmóvil, sintiendo cómo la vergüenza la envolvía por completo, mientras su pasado se exponía frente a todos, sin piedad. «Señor Callahan», dijo Colt Mercer con una calma peligrosa, «se marchará ahora mismo, o tendré que arrestarlo por alterar el orden público». El abogado frunció los labios con desdén. «¿Con qué autoridad?» «Con la mía», respondió Colt sin alzar la voz. «Soy la ley en este pueblo, y mi paciencia se está acabando». Durante un instante, pareció que Wade Callahan iba a desafiarlo. Pero cuando recorrió con la mirada a los vecinos, hombres y mujeres con rostros duros y miradas encendidas de indignación, comprendió que no tenía aliados allí. «Muy bien», gruñó con frialdad, «pero Amos Kane sabrá de este trato». «Cuéntele lo que quiera», replicó Colt con serenidad, «pero hágalo desde fuera de Redemption Creek». Dos de los hombres más corpulentos del pueblo se acercaron y escoltaron al abogado hacia el hotel para que recogiera sus cosas antes de que partiera la diligencia. Colt volvió junto a Nora, que seguía erguida, con la cara encendida y las manos temblorosas. «Debería irme», susurró ella. «No», dijo Colt con firmeza. «Si huyes ahora, sus palabras ganarán poder». La miró directo a los ojos. «Camina con la cabeza en alto, Nora. Nadie aquí te juzga por tu pasado». Como para demostrarlo, Ruth Tate se acercó con expresión comprensiva, pero sin lástima. «Qué hombre tan despreciable», dijo en voz alta para que todos oyeran. «Imagínese, venir desde tan lejos solo para escupir veneno». Le dio una palmada cariñosa en el brazo. «No le prestes atención, querida. Todos tenemos un pasado. Lo que importa es quiénes somos ahora». Su gesto rompió el silencio tenso.
Los músicos retomaron sus instrumentos, las risas regresaron poco a poco y el festival volvió a respirar vida. Varias mujeres se acercaron a Nora, charlando con ella como si nada hubiera ocurrido, haciendo de su aceptación una respuesta silenciosa a la crueldad del abogado. Al caer la tarde, las linternas encendidas bañaron la plaza en una luz dorada y tibia. Colt, que no se había apartado de su lado en toda la tarde, la llevó suavemente hacia un rincón apartado. ¿Estás bien?, le preguntó. Ahora sí, admitió ella. Por un momento me sentí de nuevo en Boston, con todos sus murmullos y miradas de lástima. Nadie aquí siente lástima por ti, Nora, aseguró él. Te respetan. Te has ganado eso por ti misma, no por con quién te casaste o de dónde vienes. Nora lo miró, maravillada de cómo la vida la había llevado hasta un hombre así. Nos interrumpieron antes, dijo ella con una sonrisa tímida. Sí, respondió Colt, sonriendo también. Mencionaste algo sobre una pregunta que quizá podría hacerte. ¿Lo hice?, bromeó ella, fingiendo inocencia. Él se acercó, su mirada transformándose en una mezcla de ternura y determinación. Nora Boone, desde el día en que llegaste a este pueblo caminando con valentía, me has sorprendido. Tu fuerza, tu inteligencia, tu compasión, me inspiran cada día. Nunca pensé encontrar a alguien que entendiera al hombre detrás de esta insignia. Pero tú lo haces. Metió una mano en el bolsillo y sacó un sencillo anillo dorado. He llevado esto conmigo durante semanas, esperando el momento adecuado. No tengo riquezas, ni joyas como las de Boston, pero todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, si lo aceptas. El corazón de Nora latía con fuerza. Colt continuó, la voz temblándole apenas. No te pido que renuncies a nada. Te amo exactamente como eres, libre, fuerte y a veces testaruda. Sonrió con ternura. Solo te pido que compartas tu vida conmigo, como mi igual, enfrentando juntos lo que venga. Respiró hondo y por fin lo dijo. Nora Boone, ¿te casarías conmigo? Las lágrimas le llenaron los ojos, pero eran de pura alegría. Sí, susurró. Sí, Colt Mercer, me casaré contigo. El rostro de Colt se iluminó con una sonrisa que parecía encender la noche. Con manos temblorosas, deslizó el anillo en su dedo y la atrajo hacia un beso que prometía una vida entera de ternura y respeto. Cuando se separaron, un aplauso los envolvió. Descubrieron que varios vecinos habían presenciado la escena, sonriendo con aprobación. «¡Ya era hora!», exclamó Ada Boone, su habitual severidad suavizada por una sonrisa sincera. «Pensé que iban a seguir dando vueltas uno al otro hasta el fin de los días». «Felicidades, Sheriff», añadió Harlan Tate, estrechándole la mano con entusiasmo. «Ha conquistado el corazón de la mejor mujer del territorio». «Creo que es al revés», respondió Colt, sin apartar la mirada de Nora. La noticia de su compromiso se propagó con rapidez, y pronto el festival se transformó en una improvisada fiesta de compromiso. La música subió, las risas se multiplicaron, y el aire se llenó de alegría. Más tarde, bajo un cielo cubierto de estrellas, Colt acompañó a Nora de regreso a la pensión. «¿Estás segura de esto?», preguntó él en voz baja. «Más que nunca», respondió ella, interrumpiéndolo. «Lo que pasó hoy solo me confirmó lo que ya sabía. Redemption Creek es mi hogar. Y tú, Colt Mercer, eres donde mi corazón quiere quedarse». Colt Mercer la besó con ternura, como si aquel gesto sellara una promesa sagrada entre los dos. «Pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de tu decisión». «Lo sé», susurró Nora Boone, con una sonrisa emocionada. «Por eso la tomé». 2 semanas después, se casaron en la pequeña iglesia de Redemption Creek, con casi todo el pueblo como testigo. Nora lucía un vestido blanco sencillo, hecho especialmente para ella y traído desde Cheyenne. Colt, con un traje nuevo, se veía más guapo que nunca. El juez Grant Danner,
que estaba de paso por la región, ofició la ceremonia. Habló de respeto y compañerismo, de cómo un matrimonio debía construirse sobre la admiración mutua, y no sobre la posesión o el control. Los declaró marido y mujer, dijo finalmente con una sonrisa cálida. Sheriff, puede besar a su esposa. Colt lo hizo con una dulzura que decía más que cualquier palabra. Sus manos enmarcaron el rostro de Nora, tratándola como si fuera el tesoro más valioso del mundo. La recepción en el hotel fue la celebración más alegre que Redemption Creek había visto en años. Incluso Ada Boone, siempre tan seria, fue vista bailando, aunque al día siguiente lo negó con vehemencia. Cuando la fiesta ya caía en la noche, Colt se acercó a su nueva esposa con una sonrisa misteriosa. «Tengo algo que mostrarte», le dijo, tomándola de la mano y guiándola afuera. A unos metros esperaba una carreta cargada con baúles, las pertenencias de Nora del hospedaje. «¿Qué significa esto?», preguntó ella sorprendida. Habían planeado pasar la noche de bodas en el hotel antes de mudarse temporalmente al cuarto del sheriff sobre la barbería, hasta que encontraran una casa más grande. «Una sorpresa», respondió Colt, ayudándola a subir a la carreta. «¿Confías en mí?» «Con todo mi corazón», contestó ella sin dudar. Colt tomó las riendas y guió la carreta fuera del pueblo. El sol poniente bañaba el paisaje en tonos de oro y carmesí. «¿Qué estás tramando, Colt Mercer?», preguntó ella entre risas. «Paciencia, señora Mercer», dijo él divertido. «Ya casi llegamos». Cuando coronaron la colina que conducía a sus tierras, Nora se llevó la mano al pecho, sin poder creer lo que veía. Donde antes solo había un armazón de madera, ahora se erguía una cabaña completa, con humo saliendo de la chimenea y una corona de flores otoñales adornando la puerta. «¿Cómo?», susurró, incapaz de terminar la frase. Colt la ayudó a bajar, el orgullo brillando en sus ojos. Los hombres de Redemption Creek no siempre son los más sabios, pero saben levantar una casa cuando uno de los suyos se casa. Han estado trabajando en ella cada día, mientras yo me encargaba de distraerte en el pueblo. Nora no encontraba palabras. Colt la condujo hasta la puerta y, antes de entrar, la tomó en brazos. «Bienvenida a casa, Nora Mercer», dijo en voz baja, cruzando el umbral con ella. El interior era modesto pero acogedor. Una chimenea de piedra crepitaba, llenando la estancia de luz dorada. Una mesa robusta, 2 sillas, estanterías vacías esperando libros. Todo olía a hogar. «Es perfecto», susurró ella con lágrimas de felicidad. «Absolutamente perfecto». Colt la llevó hacia una habitación contigua. En el centro, una cama grande cubierta con una colcha hecha a mano. Junto a la ventana, un escritorio con una silla acolchada. «Tu rincón de trabajo», explicó. «Pensé que querrías seguir escribiendo o estudiando. El juez Danner me dijo que te prestaría algunos libros si quisieras aprender algo de leyes». Nora se cubrió la boca, conmovida. Mientras Silas Kane le había arrebatado toda independencia, Colt Mercer hacía lo contrario. Le ofrecía espacio para crecer, para ser libre dentro del amor. «No sé qué decir», balbuceó entre lágrimas. «Solo dime que serás feliz aquí», pidió él, abrazándola. «Ya lo soy», susurró ella. «Más de lo que jamás imaginé». Esa noche, bajo el manto de las montañas y el murmullo del fuego, descubrieron juntos el significado de un amor compartido. Igual en entrega, fuerte en ternura. Para Nora, que había conocido solo el dolor y la sumisión, aquella delicadeza fue como renacer. Más tarde, acurrucada contra el pecho de Colt, murmuró: «¿Sabes? A veces pienso en aquel primer día cuando entré cojeando al pueblo y todos se rieron». «No todos», dijo él, acariciándole el cabello. «No, no todos», admitió con una sonrisa. «Hubo un sheriff valiente que dijo que yo caminaba con más valor que cualquier hombre. Creo que fue entonces cuando empecé a enamorarme de ti, aunque aún no lo sabía». Colt besó su frente.
y yo me enamoré de tu coraje mucho antes de aprender tu nombre. Hemos recorrido un largo camino, reflexionó ella, y aún nos queda toda una vida por delante, prometió él. Mientras el sueño los envolvía, Nora sintió cómo las sombras de su pasado se disolvían por completo. En su lugar quedó la certeza tranquila de haber encontrado no solo un hogar, sino un futuro lleno de esperanza. Con el paso de los años, Redemption Creek fue testigo del florecimiento de aquella unión. Colt Mercer siguió como sheriff, admirado por su justicia firme y humana, mientras Nora Mercer amplió su labor más allá del registro del pueblo, ayudando a colonos con contratos y reclamos de tierras. Juntos, se convirtieron en el corazón de la comunidad, un ejemplo viviente de que incluso en las tierras más duras del oeste, el amor podía echar raíces y prosperar. De vez en cuando representaba a los colonos ante el juez Grant Danner durante sus visitas al territorio. Con los años, la pequeña cabaña en la colina también fue creciendo. Para su segundo aniversario, Colt Mercer había añadido una habitación más, algo que resultó providencial cuando Nora Boone descubrió que estaba esperando su primer hijo. Lily Mercer nació en la primavera de 1879. Una niña fuerte, con los ojos azules de su padre y el temple decidido de su madre. A pesar de lo que los médicos de Boston habían advertido, que su cadera dañada haría imposible el parto, Nora dio a luz sin mayores complicaciones. «Es perfecta», susurró Colt, acunando a su pequeña mientras se sentaba junto a la cama donde Nora descansaba. «Igual que su madre». «Esperemos que herede tu paciencia y no mi terquedad», bromeó ella con voz débil. «Tu terquedad es una de las cosas que más amo de ti», respondió él, besándole la frente. «Sin ella, nunca habrías llegado a Redemption Creek, y yo nunca te habría encontrado». 2 años después nació su segundo hijo, Ben Mercer, un niño alegre y curioso. Los hijos de los Mercer se convirtieron en una presencia habitual en el pueblo. A veces se los veía dibujando en la oficina del sheriff mientras su madre trabajaba, y otras, siguiendo los pasos de su padre durante sus rondas. El conocimiento legal de Nora seguía creciendo gracias a sus estudios y a la correspondencia con el juez Danner, quien le enviaba libros de derecho desde su propia biblioteca. Para cuando Ben cumplió 3 años, Nora ya se había ganado una reputación como una de las mentes jurídicas más agudas del territorio, sin haber puesto nunca un pie en una facultad. «Deberías presentar el examen de abogacía», le sugirió Danner durante una de sus visitas, tras verla resolver un complicado caso de tierras. El territorio de Wyoming es más progresista que muchos lugares. Una mujer con tu talento no debería estar limitada por las costumbres. Colt la apoyó sin dudar. «Serías una excelente abogada, Nora. Mejor que muchos de los hombres que he visto en ese tribunal». Tras meses de intenso estudio, Nora viajó a Cheyenne para presentar el examen. 6 semanas más tarde, llegó la noticia. Había aprobado. El pueblo entero celebró su triunfo. Redemption Creek ya tenía su propia abogada, y era la misma mujer a la que años atrás habían ridiculizado por su cojera. La vida, sin embargo, no estuvo libre de pruebas. Wade Callahan regresó 3 años después del matrimonio, esta vez con documentos legales que exigían que Nora se presentara en Boston para responder a las acusaciones de Amos Kane. Pero ahora ella estaba en su terreno, con conocimiento de la ley y el apoyo de toda una comunidad. El caso fue escuchado por el juez Danner, quien escuchó con paciencia los argumentos del abogado antes de desecharlos por completo. «El plazo de prescripción ya expiró, señor Callahan», explicó. «Y aunque no fuera así, su cliente no ha presentado evidencia alguna que pruebe una falta por parte de la señora Mercer. Este asunto queda cerrado». Mientras el abogado salía derrotado, Colt apretó la mano de su esposa. «Es la última vez que oímos hablar de Boston», dijo satisfecho. «Eso espero», respondió ella. «Aunque, de cierta forma, les debo algo a los Kane. Su persecución me obligó a estudiar, y eso me dio un propósito que jamás imaginé tener».
Siempre supiste encontrar fuerza en medio de la adversidad, comentó Colt, mirándola con orgullo. Con el paso de los años, Redemption Creek dejó de ser un pequeño asentamiento para convertirse en un verdadero pueblo, y los Mercer crecieron con él. Colt se retiró del cargo de sheriff, entrenando a un joven para reemplazarlo, mientras él se dedicaba a trabajar sus tierras hasta convertirlas en un rancho próspero. Nora, por su parte, hizo florecer su práctica legal y se ganó la fama de ser justa, firme y brillante. Sus hijos también prosperaron. Lily heredó la inteligencia y el sentido de justicia de sus padres, y más tarde decidió seguir los pasos de su madre para estudiar leyes. Ben, en cambio, mostró una habilidad natural con los animales, y terminó tomando el mando del rancho a medida que Colt envejecía. En el 20º aniversario de la llegada de Nora a Redemption Creek, el pueblo organizó una gran celebración en su honor. La misma calle donde alguna vez se habían burlado de su cojera estaba ahora adornada con flores y cintas. Casi todo el pueblo se reunió para rendir homenaje a la mujer que se había ganado el respeto de todos. El alcalde Finn Tate, hijo del antiguo alcalde, le entregó un volumen encuadernado con copias de los casos más importantes que Nora había resuelto. En la primera página se leía una dedicatoria. En reconocimiento a tu contribución a la justicia de Redemption Creek, y más allá, de una comunidad que es mejor, porque un día cojeaste hacia nuestras vidas. Nora se levantó con la ayuda del bastón de plata que Colt le había regalado en su 10º aniversario. Miró al público, amigos, clientes, vecinos que ahora eran familia, y comenzó a hablar. Hace 20 años llegué a este pueblo con nada más que una maleta pequeña y la esperanza desesperada de hallar un lugar donde pudiera existir sin miedo, dijo, con la voz serena pero cargada de emoción. Lo que encontré fue mucho más que eso. Encontré un lugar donde vivir, crecer y convertirme en quien debía ser. Sus ojos buscaron a Colt entre la multitud. Él, con el cabello ya entrecano, seguía siendo el mismo hombre que la había hecho creer de nuevo en el amor. Encontré un compañero que no vio mis carencias, sino mi valor. Un hombre que creyó en mí cuando yo había olvidado hacerlo. Y encontré esta comunidad, que quizá no me recibió con los brazos abiertos al principio, pero que después me abrazó como una de los suyos. Por eso, gracias. El aplauso fue largo, cálido y sincero, encabezado por Colt, cuyos ojos brillaban de admiración. Esa noche, al regresar a su casa, ya grande y llena de vida, él la rodeó con el mismo cariño de su boda. 20 años, murmuró, maravillado. A veces me parece un sueño. Nora apoyó la cabeza en su pecho y sonrió. Un sueño que construimos juntos, Colt, y del que nunca quiero despertar. A veces siento que fue ayer cuando llegaste cojeando al pueblo, dijo Colt Mercer con una sonrisa tranquila. Y otras veces me parece que he estado contigo toda la vida. Tal vez todo lo anterior fue solo preparación, respondió Nora Boone, recostándose contra su pecho. Preparación para encontrarte aquí, en este lugar. Permanecieron juntos en el porche de su casa, contemplando las tierras que habían trabajado con sus propias manos. A lo lejos, el pequeño pueblo de Redemption Creek se extendía bajo la luz dorada del atardecer. El cielo ardía en tonos de ámbar y carmesí, y cada anochecer seguía quitándole el aliento a Nora, como si fuera el primero. ¿Eres feliz, Nora Mercer?, preguntó Colt en voz baja, abrazándola por detrás. Ella se giró en sus brazos, mirándolo a los ojos. Aquel rostro, marcado por los años y la bondad, se había vuelto tan familiar y querido como su propio reflejo. Más feliz de lo que jamás soñé, contestó con una sonrisa dulce. ¿Y tú? Cada día contigo es un regalo que nunca creí merecer, dijo él, besándola suavemente. Soy el hombre más afortunado de todo Wyoming. El crepúsculo fue cubriendo poco a poco la pradera. Permanecieron allí, en silencio, observando cómo aparecían las primeras estrellas.
Desde el interior de la casa llegaban las risas de Lily y Ben, el murmullo de la vida cotidiana que llenaba de paz aquel instante. Nora pensó en el largo camino que la había llevado hasta allí, no solo la distancia recorrida a lo largo de medio continente, sino el viaje interior, del miedo al valor, de la soledad al amor, de la simple supervivencia a una vida plena. Había llegado a Redemption Creek, buscando un refugio donde esconderse y sanar. En cambio, había encontrado un hogar donde podía alzar la cabeza y florecer. Un lugar donde era amada y respetada, con todo y su caminar distinto. Se rieron de mí cuando llegué cojeando al pueblo, murmuró, más para sí que para él. Y ahora todos se levantan cuando entras en una sala, respondió Colt con orgullo en la voz, porque les enseñaste lo que significa la verdadera fortaleza. Nora alzó la vista hacia él y sonrió con ternura. No, mi amor. Se lo mostramos juntos. El gesto de Colt, lleno de cariño y comprensión, fue toda la respuesta que necesitaba. Habían recorrido un camino largo, a veces suave, otras empedrado, pero siempre uno al lado del otro, y cada paso los había llevado justo al lugar donde pertenecían. Allí, en Redemption Creek, territorio de Wyoming, encontraron lo que sus vidas siempre habían buscado. Nora. La paz profunda de sentirse plena y amada. Y Colt, la certeza de haber descubierto el verdadero significado de vivir y de amar sin medida.